Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy vamos a tocar un tema que no puede ser más importante, el de las leyes olvidadas. El Congreso se da ánimo a sí mismo y nos dice que tiene una eficiencia extraordinaria. Sin embargo, tenemos un inventario de 110 leyes olvidadas. No te lo pierdas aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Esta semana en Sabiduría Popular abrimos el debate sobre un tema trascendental para la institucionalidad democrática, las grandes leyes pendientes en la República Dominicana. Analizaremos aquellas normativas clave que aún no han sido aprobadas, reformadas o implementadas y que resultan esenciales para fortalecer la transparencia, la justicia, la protección social y la gobernabilidad. Para este análisis contamos con 3 panelistas expertos en materia jurídica, legislativa e institucional. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, una organización dedicada a promover reformas legales, control ciudadano, vigilancia electoral y participación democrática. También participa el doctor Yotin Curi David, ex juez del Tribunal Constitucional con experiencia directa en el análisis y aplicación de leyes fundamentales del país. Y nos acompaña el licenciado Máximo Calzado Reyes, profesional con amplia trayectoria en el diseño y revisión de políticas públicas desde la Dirección General de Presupuesto. Con ellos abordaremos cuáles son esas leyes cruciales que aún están pendientes, qué obstáculos enfrentan y cómo pueden ser impulsadas desde la sociedad y el Estado. Además, en esta entrega, por si te interesa, el carro eléctrico como símbolo de cambio tecnológico y desafío para la legislación actual. Tema cultural, olvido peligroso, una mirada crítica al sistema de pensiones y la protección de los adultos mayores en República Dominicana. Personaje del día, Elon Musk, disruptor global, empresario y referente en innovación y visión de futuro. Una edición imperdible de Sabiduría Popular donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy tenemos un comentario vinculado a las consecuencias del desarrollo. Llamamos olvido peligroso. Como el país se va desarrollando, el Producto Interno Bruto va aumentando y ya vamos apareciendo en las estadísticas con $10,000 por habitante, con 12,000, y hay personas que pudieran llegar a pensar que ya se ha disminuido el desempleo, que es verdad que el desempleo anda por 5%, por 6%, y que ya hay toda una serie de programas sociales, que toda la pobreza está cubierta, y nada más cierto que eso. Van quedando grupos en situaciones peores que cuando el país estaba hundido en pobreza extrema. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, la seguridad social, que nunca antes había existido antes del 2003-2004, cuando empezó. Pero es una seguridad social, un sistema de seguridad social, requiere 30, 40 años para empezar a madurar. Pero todas las personas que en el 2001 tenían 43, 45 años, quedaron fuera del sistema de la seguridad social. Entonces, en 2030, que van a empezar a emitirse ya los cheques de pensiones, esos cheques ya se sabe que van a ser una porción muy reducida de lo que la gente realmente necesita para una vida digna. Pero además es que hoy los salarios son tan bajos que la gente tiene un pluriempleo, varios empleos para poder vivir, y cuando entre en edad no va a tener varios empleos, va a tener una sola pensión, y si esa pensión es magra, no va a poder ni sustentar su vida. Pero al mismo tiempo, aquí ya los funcionarios no están empleando a las personas que tienen 40 y 45 años, se lo dicen en su cara. ¿Y cómo te empleo si tú eres muy viejo? Y los seres humanos tienen derecho, conforme al artículo 62 de la Constitución de la República, a un empleo sin ningún tipo de sesgo, ni de desprecio, ni por edad,
ni por raza, ni por religión, ni por cuestiones políticas. Entonces van quedando unas masas de olvidados sumidos en una pobreza brutal. Los sistemas de crédito para llevar control de aquellos que se marginan porque no pagan a tiempo, pero siguen viviendo, y entonces son sometidos, son parias por haber tenido fracasos tanto en la producción agropecuaria, donde eso es mucho, ya tienen la tierra y a veces tienen que regalarla porque no tienen dónde financiarse. Oiga, si el Estado, el gobierno no crea un sistema de vigilancia para detectar todas estas injusticias que va creando el proceso de crecimiento económico, esa gente que se están quedando olvidada, entramos a un espacio que podemos llamar de olvidos peligrosos. Nos referimos a eso porque ya en el país es muy frecuente que la gente se acerque a uno, como saben que estamos en contacto con la televisión, para pedirnos, ¿y cómo voy a vivir si me dicen que soy viejo? No me da empleo ni el gobierno ni la empresa privada. ¿Qué hago? ¿Robo? ¿Mato? ¿Qué? A eso hay que darle respuesta. Muchas gracias. En esta entrega de Sabiduría Popular contamos con 3 voces claves para debatir las grandes leyes que aún siguen pendientes en la República Dominicana. Nos acompaña Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, promotor de reformas legales, defensor de la participación ciudadana y la transparencia institucional. También nos visita el ex juez del Tribunal Constitucional, Yotin Curi David, jurista con experiencia en la redacción, interpretación y aplicación de leyes fundamentales del Estado. Y completa el panel Máximo Calzado Reyes, técnico con trayectoria en el diseño de políticas públicas desde la Dirección General de Presupuesto y experto en Derecho Constitucional. 3 perfiles que aportan visión jurídica, técnica y ciudadana al debate. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy venimos tal vez a molestar, pero ese no es el propósito. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que en las rendiciones de cuenta de la Cámara de Diputados y del Senado se sienten muy orgullosos de que han hecho un gran desempeño, pero hemos hecho un análisis de los proyectos pendientes, conforme a los mandatos de la Constitución de la República y al estado de crisis en que se encuentran determinados sectores de la función pública y de la vida nacional. Y tenemos un listado, pero no nosotros, sino todos los analistas que dan seguimiento a la función legislativa y gubernativa del país, y en el país hay un déficit como de 110 proyectos de leyes que no terminan de aprobarse. El propio Tribunal Constitucional llamó la atención al Congreso que por qué ha dejado pasar tanto tiempo desde la Constitución de 2010, desde su promulgación. Y entonces cuando uno habla de los referendos, del plebiscito, de todas estas expresiones de democracia directa, se han hecho algunos inicios de proyectos, pero todo languidece en el olvido. Pero el Código Monetario, ya esto es, ya casi, si no causa dolor, vergüenza. Pues ¿cómo es posible que un país que paga un Congreso para que ese Congreso resuelva lo de las leyes, hoy entonces todo el mundo tiene miedo a que lo que pueda decir un cura, lo que pueda decir el otro, a que lo incluyan en una lista de apoyo, pero entonces la iglesia cuando mete en esa lista de apoyo, mete ahí hasta Félix Bautista, que lo apoya porque dice que no está de acuerdo con esa concepción de un Estado laico, un Estado que se ponga la iglesia en un sitio y entonces legisle conforme al interés nacional. Bueno, tantos proyectos que están pendientes, las armas químicas, y entonces cuando entramos al ámbito
de las nuevas tecnologías, donde se han generado un conjunto de set de derechos, de obligaciones, que no es culpa del Congreso, porque estas innovaciones han venido, imagínese usted, las tierras raras que eran como un paria en la tabla periódica de los elementos químicos, lo poco que uno recuerda de química, ese rectángulo que estaba abajo con los lantínidos y 30 elementos químicos de los 118 de la tabla de Dmitri Mendeleev, que no sabíamos qué íbamos a hacer con ellos, pero de ahí hoy se sacan los 17 elementos que van nutriendo la inteligencia artificial, la digitalidad y todo, y sobre todo el mundo de los semiconductores, que domina más el mundo, el tema de los semiconductores, que del petróleo, el carbón y todo. ¿Por qué? Porque bueno, ya qué cosa se puede hacer sin semiconductores. Sacar una batata, cortar un racimo de plátano o coger un jarro de agua en un manantial. Es lo único que usted puede hacer hoy que tenga algo de fabricación que no lleve un semiconductor. Porque los semiconductores es la síntesis del diodo que fue creado en los años 40. Del diodo pasamos del diodo al condensador, del condensador pasamos al transistor y hoy estamos en los microchips, que mientras más pequeñitos, más potentes son. ¿Y quién, por una decisión errónea de Estados Unidos y de Europa, que mandaron todas esas miniaturas decisionales de que a Asia para que fueran fabricadas allá bien barato? Bueno, pero entonces ahora Taiwán fabrica el 66%. Estados Unidos tiene el diseño de los mismos en Silicon Valley. Nvidia, Broadcom, Intel, Apple y otras más. Y manipulan, controlan el diseño de los 750 mil millones de dólares que se manejan en semiconductores. Pero Taiwán controla el 80% de la fabricación entre Taiwán, Corea del Sur y Japón. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Volviendo al tema fundamental, nuestro Congreso tiene que ponerse al día en todas estas cosas, en todas estas innovaciones tecnológicas. Pero con este déficit de 110 leyes, le tenemos que decir al Congreso: apuren el paso, porque ustedes están quedando tan atrás que ya le va a ser casi imposible ponerse al día. O el país tendrá que hacer una renovación total de legisladores más comprometidos. ¿Qué haremos? Analizarlo por ahora con estos tres brillantes expositores y analistas del mundo de la legislación y de la generación. Porque ¿qué es una ley? Una ley es un marco jurídico, un instrumento para pautar, una norma para pautar el desenvolvimiento de las actividades entre los individuos, el Estado, las empresas, las personas físicas, jurídicas, bueno, todo esto con anticipación a los conflictos, para que entonces no tengamos que hacer una norma para resolver un problema. Entonces, y las leyes deben ser estables y deben ser protegidas, y de eso se trata. Vamos a ver si el doctor Potentini, que es un analista, es un motor de búsqueda de altísima capacidad, este hombre es tan productivo que no sé, es editor de libros, profesor, catedrático, tiene ahora un centro de comunicación y unos estudios de grabación y de producción excelente. Ha hecho un gran esfuerzo para acompañar al país con unas bibliotecas jurídicas que son ejemplos. Bueno, aplauso para el doctor Potentini. Adelante, doctor Vidal. Saludar al país, y por qué no, con la magia de la tecnología, pues diríamos que al mundo.
Esto tiene la capacidad de reprografía, ¿verdad? En las redes sociales, de este contenido que quedará ahí permanentemente y que es parte de ese alimento, de ese día a día que digiere la inteligencia artificial ya con su computación cuántica. Lo que se estima es que estaría consumiendo, puede superar ya en cualquier momento más del 2% de toda la energía del planeta, solamente el entorno, diríamos que de entrenamiento que se utiliza a través de empresas como NVIDIA, que por eso está en los primeros, en los lugares más. La primera, precisamente, no solo por el minado de la criptomoneda, que ahí esto escoge una dimensión de trasladarse de lo que era tradicionalmente el gráfico de alta resolución para los diseñadores, los juegos y eso. Ya lo que sería el entrenamiento de la inteligencia artificial, que es a través de las imágenes, de estas tarjetas de video, y que ya hoy día lo que se estaría discutiendo, la sostenibilidad medioambiental, por los recursos que utiliza, del agua para el enfriamiento, 216 millones de litros de agua usaron los servidores de ChatGPT los otros días para lo que fue la generación de las caricaturas en 2 días que estuvieron en boga, para que veamos nosotros la dimensión, un mundo que evidentemente ha cambiado, y ese cambio se verifica en cualquier legislación. O sea que el déficit, usted se queda corto, el déficit es de 110 leyes nuevas, pero hay todo un escenario inminente, obligatorio, de ir estando a tono en capacidad con lo que es la evolución social, la evolución jurídica, de armonizar entonces todo ese colchón legislativo que viene en boga de hace muchos años y que muchas van saliendo del sistema hasta por la obsolescencia, pero tenemos todavía leyes de 1800 y tanto que están vigentes en la República Dominicana y de Trujillo, pues una cantidad sin precedentes, muchas que están, reitero, divorciadas de lo que es la nueva emergencia constitucional que hoy habla de la adopción del Estado Social y Democrático de Derecho a partir de la Constitución del 2010, artículo 7, y que supone dentro de sus pilares fundamentales la institucionalidad. El que estemos a tono con esa realidad, con esa observación rigurosa de las leyes, y de ahí entonces que tendríamos 2 segmentos: la arquitectura constitucional de complementar lo que son las denominadas o llamadas reservas de leyes, que aparecen, si no solapadas, aparecen como mandatos imperativos en el mismo desarrollo, porque esto es una constitución normativa, en el mismo desarrollo constitucional, de que te están haciendo una reserva para tal o cual derecho fundamental, muchos que hay que poner a tono. Vemos ahí con la ley de audiovisuales, medios de comunicación, una ley de 60 y tantos años. Y reitero, ese gran escenario que, como decía Han Kelsen, uno de los grandes cientistas teóricos del derecho, uno de los primeros jueces del Tribunal Constitucional austriaco, donde primero pues emerge en 1920, decía que el derecho no era una ciencia, que el objeto de toda ciencia más bien era ser inmutable, que el derecho más que todo era un arte porque cambiaba tiempo, lugar y espacio, y esa es la realidad. Y por eso el legislador tiene que estar en ese constante trabajo, en esa constante labor, y de ahí entonces los grandes déficits que nosotros acusamos. No solo de ese listado, reitero, que tiene usted ahí, sino que tenemos como una espada de Damocles, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que fue declarada inconstitucional lo que fuera su reforma de la Ley 1015, con el inconveniente que no se ha observado porque fue una inconstitucionalidad diferida. El Tribunal Constitucional dice: mira, Congreso, tú tienes 1 año para que resuelva esto. Por ese año, esto sigue vigente. Entonces tienes que ponerte las pilas, y en ese año, que ya se cumple en diciembre, tú tienes que proveer de la constitucionalidad esta reforma que está viciada de inconstitucionalidad porque no se observó, no se llenó el procedimiento debido en relación a la connotación de ley orgánica que configuraba ese código en aquel entonces. Y eso hace entonces que haya que extirparla, sacarla por un vicio de forma insalvable, sacarlo del sistema, pero con el inconveniente de que anteriormente teníamos 3 años como duración máxima de un proceso penal, y con esta reforma se logró 4 años. Entonces vamos a ver muchos casos de corrupción, por ejemplo, que pudieran caer en masa si eso deviene inconstitucional y hay que retrotraerse a lo que fueran los anteriores 3 años. Entonces es un gran déficit, es un gran problema
el que tienen esos legisladores si no observan el cumplimiento de lo que son sus funciones, sus facultades indelegables. Por eso se habla en teoría, del primer poder del Estado, porque tienen esa gran responsabilidad de ir solventando, de ir solucionando lo que es ese gran camino, esa gran evolución que se viene verificando con la emergencia de las nuevas tecnologías y el desarrollo propio. Yo recuerdo el celular. Cuando el celular llega, el celular no era un problema, pero después que el uso es amplio, extenso, la teledensidad de la República Dominicana hoy día es superior a la cantidad de habitantes. Hay 8 millones y tantos de líneas de celular, más 1 millón y pico. O sea, hay más teléfonos en el país que personas. Uno de los países que tiene esta capacidad, ese avance. Entonces ya el celular emerge como un problema por el uso intensivo que se le da desde un vehículo. Entonces por eso hay que legislar para prohibir que esto se haga, porque tú puedes entonces no solamente poner tu vida en peligro con un sentido de prestación por parte del Estado, que tiene que llevarte al Darío Contreras, que tiene que curarte, que tiene que tener un sistema de salud, sino también que pones la vida de los demás en riesgo. Entonces es una labor que hay que resolver, el Código Penal inminente, que tengamos un Código Penal que actúe a la par con este instrumento de política criminal conjuntamente con este código que es el mismo procesal penal. Y es mucho el inconveniente que se ha generado por un Congreso que lamentablemente no trabaja en la medida que ameritan las circunstancias de cara a sus grandes responsabilidades. Es absolutamente, y por qué no los tantos cambios que hoy se verifican. Deficitario dedicar solo 3 días, 3 ratos de día, y cuando la urgencia en que se está en estos tiempos, el país atrapado entre la pobreza o avance, entre un mundo que se catapulta y que en el túnel del tiempo nosotros nos quedamos atrás y ellos van a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Sí, fíjese, ingeniero, el Trajano trajo varios elementos importantes a la mesa. Él decía con mucha propiedad que nosotros todavía tenemos leyes como la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que es del siglo XIX, del 1800 y pico. Y, oiga bien, no dice la gente que fue del 62. Sí, aquí. Nosotros la asumimos, es una copia de una ley francesa de los 1889. La asumimos durante el Consejo del Estado en el 61-62. Y ahora es que estamos... De cuando la Torre Eiffel pasó a ser de comunicación. Exactamente, y estamos debatiendo ahora que sí, con el tema de la tecnología, de las redes sociales, la plataforma digital. Bueno, y es un debate que está ahora mismo latente en la sociedad dominicana. Y yo digo, ese es un retraso mayúsculo, eso lo ilustra todo. Los franceses, que sí van conforme al desarrollo tecnológico, han acuñado el concepto de inflación de las leyes. Es decir, inflación de las leyes. Es decir, son tantas las leyes que hay que elaborar para caerle detrás al desarrollo tecnológico, que ya son muchas, porque siempre la tecnología va por delante. Pero nosotros no, nosotros nos hemos quedado en el siglo XIX. ¿Qué hacen los jueces? Que extrapolan aspectos de esa vieja ley para tratar de adecuarlo a los avances de ahora. Pero no tengo a quién más hacerle esta pregunta. ¿Y no necesitaría entonces el Congreso de dotarse de un equipo asesor, analistas, especialistas para generar todas esas leyes? Sí, porque ellos consumen, parece que consumen internamente todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Anteriormente habían buenos equipos. Yo recuerdo cuando el tema de... ¿Cómo? Pero es que no hay forma de consumir ese presupuesto. Lo consumen, ingeniero. Porque es que son 9 mil millones de dólares. Bueno, que entonces yo hice los cálculos. Son barriles sin fondo. Pero oiga, sí, pero el pueblo debe saber que 9 mil y tantos millones de dólares, cuando usted toma el 66%, que es para los diputados, cada diputado sale a 58 millones de dólares cada año. Y cuando usted toma el 33% que le corresponde al Senado, el Senado viene a recibir como 2.700, 2.900 millones. Y dividido entre 32, cada senador sale ojalá casi... que eso no sea verdad, ojalá que eso no sea verdad, porque de verdad que hágalo. Eso traería una reflexión, digo yo, muy...
Sí, por eso... de ponerse las botas y salir a la calle. Sí, Claro. Entonces, ciertamente la tecnología avanza a una velocidad realmente sorprendente. Entonces nos hemos quedado atrás, como se ha dicho. Eso se refleja incluso en los tipos de constitución económica que hemos tenido. La primera fue la liberal, luego la marxista. Luego pasamos... ¿La qué? A la marxista con ocasión de la revolución bolchevique en el 17, estamos hablando de las ideas de Marx. Claro. Bueno, en ese orden han ido apareciendo. Luego la ordoliberal y la intervencionista, que es la nuestra después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora está en ciernes la constitución del Silicon Valley, que ustedes hablaron del Silicon Valley. El Silicon Valley, que se ha constituido en un grupo poderosísimo, porque son los dueños de la tecnología, que operan como monopolios y defienden los monopolios. Ustedes ven lo poderosos que son, que usted ha visto cómo Elon Musk se ha enfrentado al presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de ese grupo del Silicon Valley, lo explica muy bien Diego López Garrido en un libro que se titula La Edad de Hielo. Ellos evaden impuestos, tienen muchos mecanismos. Operan en diversos países y terminan tributando, por ejemplo, en Irlanda y en paraísos fiscales como Delaware en Estados Unidos, en Islas Caimán. A donde se trasladó Facebook y todo esto. Larry Page, Zuckerberg, todos están en Delaware. En Delaware se trasladan a esos paraísos fiscales. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, en el año 22, lo que era Twitter, Zuckerberg pagó apenas $18 millones anual. Cuando obtuvo ganancias por miles y miles de millones de dólares. O sea, ustedes se dan cuenta. Entonces, el dinero que dejan de pagar por concepto de impuestos se lo prestan a los estados con intereses. Y de ahí que se hayan vuelto tan y tan poderosos, porque lo que deben tributar, lo que hace es que se lo prestan a los gobiernos. Y agregándole a eso, con su permiso, yo esta mañana me entré en ChatGPT y le pregunté cuántos millones de dólares ha recibido Elon Musk en sus empresas Interlink, SpaceX, Tesla, Solar City, y que Solar City está unida a Tesla Energy y todos ellos. Y me respondió 70 mil millones por un lado, en total 22 mil por otro, en total 111 mil millones de dólares que ha recibido de subsidio federal y de subsidio estadual. Exacto, son subsidios, además de esos subsidios. Fíjese usted entonces, ya se ha constituido un grupo tan poderoso que para ellos, cuando vienen a países como el nuestro, países pobres, ellos imponen sus condiciones para invertir. Y si no, se van para otro lado. Fíjense, entonces ese poder tan grande constituye un peligro para el estado de bienestar. El estado de bienestar en Europa. Porque como los estados no pueden recaudar los impuestos para la salud, para la educación y todo eso, entonces tienen que endeudarse permanentemente. Y estos son los señores que les prestan a los estados. Ese cartel, porque ese es el nombre, ese cartel del Silicon Valley. Entonces, esa es la etapa que estamos viviendo ahora. Y, ¿qué dicen los autores? No pueden los estados de manera aislada enfrentar esos intereses. Tienen que unirse. ¿Y cómo puede el Congreso manejar esto? Porque son el primer poder del Estado en el supuesto de buena intención de que es el Estado. Bueno, ahí es que necesitamos legisladores con conciencia y con cierta independencia, que sabemos que no es así, porque la plutocracia mundial y también la local controlan todos los hilos del poder. Vamos a hablar claro, es la plutocracia. Es encabezada precisamente por el cartel del Silicon Valley. El cartel del Silicon Valley. Bueno, así como vivimos en la era del silicio, pero también vivimos en la era del plástico, porque el 80% de los objetos y cuestiones que tenemos es plástico. Pero bueno, doctor, usted que le vi en su currículum que se ha dedicado a la investigación, ¿qué usted tiene que decirnos en este déficit de legislación que enfrenta el país? ¿En verdad son tantas leyes como dice el doctor
Vidal Potentini. Bueno, hay que hacer una aclaración porque hay modificación de leyes en función de la reforma que se hizo en el 2010 y hay otras que son, como bien él decía, reserva legal, o sea, reserva absoluta que... Y mandato directo de la mandato Constitución. directo del legislador. Pero el tema del Congreso, además de esa omisión legislativa, hay un gran problema porque el Congreso tiene 3 funciones básicas: representar, legislar y fiscalizar. Y si hablamos de que estamos en un Estado social democrático de derecho, y entonces la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que nosotros aspiramos a un país con unos ciudadanos que sean participativos. Sin embargo, nosotros vemos que hay una ley que está como una reserva de la ley, el proyecto de ley general de participación y control social, que tiene más de 10 años, 14 años. O sea, un mandato de la Constitución y también que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero además, si nosotros hablamos de otra función que tiene el legislador, que es la de legislar, ya hablamos de todas esas leyes que son omisión legislativa. Pero hay otro problema mayor, además de ese. El tema de esa obligación que tienen los legisladores cuando emiten una norma de verificar que sea compatible con la Constitución. Cuando nosotros vemos la cantidad de leyes que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional, es asombrosa. Entonces, obviamente, aunque las leyes, lo primero que dicen evita la Constitución, pero aparentemente no las ven. O sea que hay una deficiencia, podemos decir, no solamente en la legislación, sino en la calidad de las normas. Por ejemplo, ustedes ven la ley de partidos políticos, la ley de juntas centrales electorales, o sea, que prácticamente el Tribunal Constitucional la desmembró. Pero además de eso hay otra función, que es la función de fiscalización, por ejemplo. Y hay un vacío, hay una norma que dice que el Congreso tiene que dictar una norma, hay un proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso Nacional, en función de lo que establece el artículo 93.2 de la Constitución, que tiene esa función de fiscalización y además que se le agregue en el 2010, en el artículo 246, a la función externa que tiene la Cámara de Cuentas y el control ciudadano. Sin embargo, esta ley todavía tiene más de 14 años y no se edita. Entonces, hay otra ley, la ley de referéndum. Pero además esa función de fiscalización y control pasa por donde, por el tamiz de crear la ley de referéndum y la ley de juicio político, que está como una reserva de ley en el artículo 115. De manera que ahora mismo, no importa el escándalo que haya, es imposible que el Congreso pueda realizar un juicio político porque no hay una ley. Anterior a la Constitución del 2010, estos juicios políticos se Pero hacían. eso hace que los funcionarios electos se reserven para sí una protección total y se declaran como que pueden hacer lo que les dé la gana con el Estado de Derecho. Bueno, ahora mismo hablando de cumplir, por ejemplo, la Cámara de Cuentas recientemente ha emitido un comunicado donde hay 100 y pico de legisladores, entrantes y salientes, legisladores. Entonces, la pregunta es, ¿qué ejemplo le da el legislador, que es el que hace las leyes, al pueblo que la cumpla? ¿Cómo el pueblo está obligado a cumplir una ley que el propio legislador que la hace no la cumple? Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que va a paralizar el sueldo del mes de junio a esos legisladores. Por eso no es suficiente. Pero hay una ley de función pública, la 4108, que bien pudiera modificarse, que también tiene como 5 o 6 años en el Congreso y no se aprueba. De manera que hay un sinnúmero de leyes sumamente importantes que tienen que ver con el tema de la participación, con participación política, el tema de la veeduría, el control social que debe realizar la ciudadanía, artículo 246, y también con el tema de la propia fiscalización que hace el Congreso. Bueno, como esto es casi militar, el tiempo es militar. Vamos a hacer una pausa porque este programa lo dividimos en 3 segmentos. Y esta discusión recién arrancó, pero está teniendo un jugo de frutas deliciosas. ¿Por qué? Porque ojalá no solo este programa, sino muchos otros nos dedicáramos a esto. Está cumpliendo la Judicatura Nacional, los jueces, desde el presidente de la Suprema a todos los jueces, sus funciones, y a tiempo, pero lo está haciendo el Poder Ejecutivo, porque cuando hay esta anomia, esta falta, son casi, las leyes que faltan son tan vitales, porque el mundo cambió y seguimos legislando en el siglo XX o en el siglo XIX, que es conforme a lo que dice el doctor Jotin Curia, en quien sí creo. Tengo que decir que nosotros, en términos
de código penal, en términos de código de comercio, vivimos en el siglo XIX. Así es. Mire, para usted saber hacia dónde le llevan, manténgase conectado a nosotros en esta conversación sobre qué están haciendo con nosotros. Cuando se hacen estas rendiciones de cuentas, poniéndose en las nubes, tenemos un desempeño maravilloso. ¿Y es eso verdad? Cuando hay un déficit de tantas leyes que no se cumplen, que no salen del Congreso y que no hay ni siquiera mecanismo para darle salida. Porque ahorita yo sé que vamos a analizar qué tipo de organismo de apoyo necesita el Congreso para convertirse en un Congreso eficiente. Vamos a ver. Bueno, este mundo va a una velocidad tal que si la inteligencia artificial se realiza a plenitud como se está planteando, esos déficits y esos retrotracciones que tenemos que en un país que opera en su estructura jurídica en el siglo XIX, si no nos ponemos al día, nosotros saldremos casi del calendario de la historia, porque el Congreso tiene que saber de esto. Por eso hemos hecho este programa, no para atacarle, para evidenciarle cómo que andan las cosas y cómo andan sus sueños. Ellos muy quitados de bulla. Doctor Curi, ¿en qué siglo vivimos? Bueno, en términos, si nos vamos a nuestra legislación, yo diría que estamos en el siglo XIX. Observe que todos nuestros códigos son del siglo XIX y del principio del siglo XIX, con excepción del Código Procesal Penal, que fue una adaptación que se hizo a principios de este siglo, es decir, por ahí, por el año 2000. Pero, por ejemplo, aquí se han creado varias comisiones para modificar el Código de Comercio y hay una figura jurídica que siempre me ha llamado la atención, que es el punto comercial. Aquí no hay una legislación sobre el punto comercial. En Francia se denomina fondo de comercio. Y si uno ve el Código de Comercio, el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil francés actual, no tiene nada que ver con el nuestro. Por eso me decía el doctor Curi, ingeniero, compra libros franceses pero viejos, porque esos son los que se adaptan a nosotros. No compra de los... cuando tú vayas a París, cómpralo de los viejos, que eso mientras más viejo mejor, porque son los que se adaptan a nuestro derecho. Y es cierto, porque nos hemos ido quedando atrás. Y fíjense ustedes, ya estamos en el siglo XXI, con todo este desarrollo, y tenemos una legislación obsoleta, atrasada. Yo vi en el droit el enciclopedia de droit francés, la enciclopedia de derecho francés, sí, que punto de comercio lo definían como la concurrencia de actores a fin de hacer una transacción en un lugar determinado. Exacto. Pero aquí no tenemos nada en el código nuestro. Nada. Y las decisiones de la Suprema sobre ese tema, sobre el fondo de comercio, punto comercial, son malísimas. Malísimas, porque no hay nada, no hay base legal para conocer eso. El código de comercio es de principio de siglo XIX. 1800. El código civil. Procesal civil. Penal. Esos cuatro, porque como ya bien apuntaba Curi, lo único que se ha cambiado es el procesal penal, y esto se hizo en el año 2002, y fue fruto de la redimensión conceptual de esa evolución de los nuevos vientos, del neoconstitucionalismo, que trasladaba como el sujeto procesal por excelencia, con la favorabilidad, con todos estos temas de reconocimiento, de dignidad y demás, a el imputado. Por eso fue que se diabolizó, se satanizó este Código Procesal Penal, de que cobijaba, de que era para los delincuentes. El sujeto procesal por excelencia, garantista, el sujeto procesal por excelencia, el centro de la atención es el imputado, que está sometido a esta persecución, a este escarnio. Como el Código de Trabajo es para el trabajador, tiene que ser un derecho proteccionista, y no se asimiló, no se entendió
este cambio de filosofía que era orientado por el Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito. Fue un código tipo iberoamericano que fue el que se entronizó aquí y que fue el único que hubo ese cabildeo, ese seguimiento de la USAID y todos otros organismos internacionales, y es el único entonces que se logró cambiar. Pero si uno coge este inventario, este déficit que tenemos, eso me retrotrae al inicio, cuando uno tenía pues esa fiebre de esa oratoria grandilocuente que se presentaba en los tribunales, porque allá hasta eso ha mermado, ya hoy es la teoría del caso, la técnica de litigación, porque apenas en 1, 2, 4, 5 minutos, y uno cuando, yo diría que una muletilla, si se quiere, retórica de dar fuerza, decía que el legislador fue sabio al hacer tal o cual cosa, pero no es el legislador de por Dios de hoy día. El de hoy es rifero, el de hoy es fruto de esa mercantilización de la política, donde no es la meritocracia, no es el servicio, es el que tenga el dinero para la campaña, claro, para los vicios de esta democracia. Claro. Que de alguna manera se capitalizó el narcotráfico, todos los males emergen y que están presentes porque solo el dinero puede solventar esto. El que no ha hecho esa fortuna y el que la haya hecho que le duele ya al final de sus años, porque es lo que te permite acumular, que te digan que una campaña cuesta 200, 300 millones de pesos. Bueno, con eso me retiro a sembrar yuca y a los animales en el campo, ¿verdad? A estar en ese contacto con la naturaleza. Entonces eso hace que baje la calidad de este Congreso, que es un violador impenitente de la Constitución, porque hay una modalidad fruto precisamente de esos nuevos aires de neoconstitucionalismo, que es la inconstitucionalidad por omisión. Sí, la inobservancia de todos estos aspectos que están ahí se traducen en ese déficit. Pero no será eso en gran parte fruto de la ignorancia, porque si no existen los organismos de consulta interno, debería haber en el Congreso un centro de estudio legislativo, un centro para preparar proyectos de leyes. Hay unas asesorías. Tienen pero no lo suficiente. Y declarar de urgencia el Congreso Nacional a fin de poder enfrentar el caudal de responsabilidades que tienen con este déficit legal, doctor Calzado. Sí, fíjese, como bien decía el doctor Justin, nosotros estamos dirimiendo conflictos en la sociedad con un código de 1800, ¿verdad?, del siglo XVIII, y un código procesal penal del 2021, podemos decirlo así porque fue en el 2004. Entonces hay una dicotomía en relación al código garantista, el código procesal penal, que también se modificó en el 2010, con el código del 1800. Entonces, por ejemplo, pasan casos como el tema del YESEP, por ejemplo, homicidio voluntario. No hay situación ahí. O sea, en teoría hay una negligencia, pero eso no está bien legislado. ¿Y qué pasará con ese caso, por ejemplo? Que la pena mayor son 2 años. ¿2 años por cuánto? No hay cúmulo de pena. Entonces, en el Código Penal, que el presidente Danilo Medina lo vetó 3 veces, está el cúmulo de pena, está la tipificación del feminicidio. O sea, entonces, ¿cómo nosotros, en pleno siglo XXI, podemos hablar de un Código Procesal Penal garantista cuando la parte punitiva, la parte sancionatoria, es del siglo XVIII? Entonces, tenemos un gran problema, no solamente con el tema del aborto, sino con todos esos temas. Por ejemplo, el caso de famoso hace un par de años ya. Perdón, usted ha dicho una cosa de un valor educativo que yo me gustaría repetirla, que la repitiera. ¿Cómo juzgar, conocer un caso, una tragedia, un crimen, una ocurrencia social que haya tenido consecuencias dramáticas y trágicas como la del Jet Set? Nos sentimos como sin poder para hacer el trabajo, porque las leyes que se refieren y que tratan el tema son de principios del siglo XIX, y la sensibilidad humana, los derechos, la organicidad del derecho del ciudadano de hoy no se parece a aquel que apenas salía de la esclavitud casi global. Entonces ahí tenemos un gran problema porque hay 237 víctimas según los datos oficiales.
pero es una pena de 2 años, la máxima. Es una persona, porque no hay cúmulo de pena. Es una falencia, obviamente, y ya hemos tenido casos anteriores, por ejemplo, en el caso hace como 4 años. Y en el reclamo de las demandas, yo oí a un abogado diciendo, aquí la gente, un muerto nada más vale 1 millón. Bueno, eso en términos de indemnización, pero habría que ver, pero lo que tiene que ver con la parte punitiva, el 309 dice homicidio involuntario 2 años. Sí, yo sé. Hasta el máximo 2 años. Sí. Pero Entonces, al tema que usted se refiere de la tasación, de la valoración, es la jurisprudencia en alguna forma. Ha sido la tradición de los tribunales, porque son tacaños, son hambrientos, ciertamente. En República Dominicana hay otros, hasta 5, 7 años lo más que yo he visto que se ha cuantificado, ¿verdad? Una irreparable pérdida humana de una vida que no... 5 y 7 millones. Millones, que no tiene precio, pero normalmente es un año la tradición, porque ciertamente son muchos los déficits. Por ejemplo, la industria del sicariato. ¿Quién es que moviliza? Es una industria criminal. ¿Quién es que moviliza? ¿Quién es que potencializa? ¿Quién es que viabiliza el imperativo de que se quite una persona de en medio? Es el dueño, el que paga el dinero, el que contrata el sicario, pero esa persona no hay una pena definida. Para el sicario. Para el que contrata. Para el que contrata, porque no hay Un tipo coautoría, penal, no hay tipo penal. autoría intelectual, no hay un tipo penal que no, esté no hay. Con ese elemento, ese fundamento. Es cierto, no hay. Que tenemos un código viejo, lo que está diciendo. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia? Y lo que dice Máximo, que tiene toda la razón, es lo siguiente: la dicotomía entre el viejo código, 2 años, ¿verdad? Es lo que establece por el homicidio involuntario. Entonces, el Ministerio Público pedía 1 año y medio de prisión, y decía a la gente, no hay proporción, si la pena máxima es 2 años, entonces 1 año y medio de prisión. Ahí está la dicotomía, el choque entre el código nuevo y el código viejo. Es que ya y eso se criticó a nivel de abogados, de técnicos. Un precedente, por ejemplo, hace varios años, el caso de Charman Chakra, que mató a la esposa y mató a los 3 hijos. Entonces ahí, eso hubiera sido una buena oportunidad para nosotros incluir el cúmulo de pena. Una persona mata 20, es la misma pena de 30 años si es asesinato, como si mata 1. Exacto. Entonces eso es improcedente. El cúmulo de pena para una orientación didáctica, que a mí me gusta siempre, pero yo lo que he sido maestro, es en una infracción, el concierto internamente, y por qué no la gravedad, que implica una infracción donde se cometen varios delitos a la vez. Por ejemplo, un homicidio, pero ese homicidio está el homicidio como tal, pero usted lo ha hecho, donde torturó, donde secuestró, donde es calificado con alevosía, acechanza, pero además donde lo hiciste con un arma de fuego ilegal. Entonces lo que hace es que se segmentan las diferentes infracciones y se le va aparejando qué le corresponde a cada una. Hay en países como Estados Unidos, muchos estados, donde eso no tiene límite, y por eso tú oyes que lo condenaron a varias cadenas perpetuas, a 900 años. Aquí tampoco sería así, porque lo que se está pautando en la proyección, en el proyecto de código, es que sea un máximo de 60 años, pero ciertamente es un agravamiento que si tú lo pones en consonancia, sobrepasa las expectativas naturales, normales de los dominicanos, porque si la imputabilidad es a partir de los 18 años y te meten 60 y las estimaciones de vida están entre 73 y 76, para hombres 73 y para mujeres 76, bueno, no vas a durar ese tiempo vivo, previsiblemente. Entonces, permítame plantear. Yo quiero aclarar algo. Cuando hablo de que no, o sea, que ha hecho la jurisprudencia, porque el que hace la labor de contratar al sicario, el que moviliza, el que gestiona todo esto, no es que quede fuera. La jurisprudencia ha tenido que buscarle alguna solución, y lo que lo asimila es con el inconveniente que hay para demostrarlo, porque la connotación que le da es de cómplice, que es la pena inmediatamente inferior a la que le corresponde al sicario como autor principal. Debería haber coautoría o autor intelectual para que éste entonces sea condenado también con el máximo de la pena. Son esas, dentro de otras tantas falencias que hay, la inteligencia artificial, todo lo que hemos desarrollado, la falta de coherencia entre estos instrumentos de política criminal, Código Procesal Penal, Código Penal, que no trabajan, porque son esos instrumentos de política criminal y están descontextualizados. Uno de estos no responde a la misma esencia de factura francesa, el Código Penal, que reitero, en términos reales tiene más de 200 años, porque hay que transferirse a la ocupación haitiana de 1822. En francés,
1844 también en francés, sin ninguna traducción, y 1884 ya cuando se adopta como una ley nacional, y el mismo entonces ya ahí es adecuado y traducido al español, pero tenemos los 200 y tantos años en los libros. Sí, pero hay otro problema con el tema del sicariato. Eso en el caso, por ejemplo, de que el autor o el que ordena la muerte sea un adulto. Pero ¿qué pasa cuando es un menor? Que la ley 136.03 establece 5 años. Entonces el crimen organizado utiliza a los menores porque la pena máxima son 5 años, no importa lo que haya hecho. Espere. Usted me está diciendo muchas cosas interesantes. Entonces, además del sicariato, se utilizan menores de edad para involucrarlo porque entonces las penas son infinitamente menores. Exacto, son 5 años lo máximo que establece la ley 136.03. Entonces es un problema. Entonces, cuando pero los menores más bien, fíjense ahora mismo el caso emblemático el de Colombia. Un menor, sí, fue un no menor. lo utilizan tanto para ser el promotor, el que contrata, sino que para la ejecución. Porque la edad penal es muy limitada por el tema del interés superior del niño. En Estados Unidos no. Si lo evalúan hasta de 11 años, hasta pena de muerte le dan, si entienden que que obró con discernimiento. Pero nuestro esquema, que es otro, si hay ese manto de protección, que habrá que revisarlo, porque el muchacho de 17 años, de 20 años atrás no es el muchacho de hoy, un muchacho tecnologizado, un muchacho con las hormonas de los pollos, un crecimiento, las vitaminas. No es el mismo muchacho hoy al de otros años, que era un muchacho. Por ejemplo, hay algunos países como Ecuador, por ejemplo, que están proponiendo modificar esa ley del Código de Menor, independientemente de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Pero tampoco lo han hecho. Exacto, pero por lo menos están en eso. Entonces aquí tenemos un gran problema con una eso. Pregunta. ¿Está modernizado Chile? ¿Está modernizado Colombia? ¿Está modernizado? ¿O es un mal general de América Latina y del Caribe? ¿En qué estamos? Bueno, yo diría que es un mal generalizado, pero en el caso nuestro es agravado. Es más agravado. Fíjese, a todo lo que se ha señalado, el tribunal declaró inconstitucional numerosos artículos del Código Procesal Penal, Procesal Penal. El procesal penal, no la 10-15 completa. Exacto, prácticamente. Exactamente. Te ha declarado inconstitucional la ley del DNI, por ejemplo, y un montón de leyes, y yo no veo el legislador no poniéndose a tono con la tecnología, ni siquiera para corregir un sinnúmero de leyes que han sido declaradas inconstitucionales, la ley de partidos y organizaciones políticas. Pero ahí es donde queremos Entonces yo no sé hasta dónde es que vamos a llegar, porque el Congreso no está en eso. Pero es lo que estamos diciendo responsablemente. No hemos hecho este programa para desguazar al Congreso. No. Con la mejor intención. Vamos a ver cómo podemos ayudar a este organismo a ponerse al día ante tantos déficits que lo abruman. Así es. Y que da signo de que parece que no sabe la gravedad de la situación. Entonces, analicemos de ahora en adelante cuáles instancias, organismos o cuerpos ustedes creen que deben crearse para ir corrigiendo eso como auxiliares del Congreso. Que estos organismos, porque el Tribunal Constitucional recomienda tal cosa, bueno, alguien tiene que ponerse a trabajar para cumplir a eso. Pero aquí hay el problema de que yo creo que tiene que haber una concientización. Yo estaba recientemente invitado por el gobierno alemán a compartir las buenas prácticas de corrupción. Yo representaba a República Dominicana, también la actual incumbente del PECA, y habían unos 3 países más aparte de República Dominicana. Y recuerdo que cuando nos sentamos, digo, bueno, pero es que los alemanes no tienen mucho que enseñarnos, porque de los casos emblemáticos que ellos presentan, es un soborno de 300 euros. Eso no es ni una propina en República Dominicana. Entonces, porque allí es una cultura, tú no ves ni policías en la calle. Es uno de los países con mayores niveles de transparencia a la hora de las mediciones internacionales. Entonces yo creo que hace falta fundamentalmente esa concientización, esa cultura que se requiere para que entendamos que una ley no puede ser parte de un proceso de fabricarte, y es lo que hacen los políticos, un traje a la medida. Por eso los tantos desastres y por eso tiene el Tribunal Constitucional
que explayarse sobre el particular y en muchos casos, que hay que reconocérselo, hasta el propio presidente de la República, con las pretensiones de la gente del Tribunal Superior Electoral, que se hicieron aprobar una ley donde iban a tener 12 exoneraciones, donde eran jueces eméritos, iguales pasaportes oficiales, un sinnúmero de privilegios, amén de que se llevaban de paro toda la esencia del fundamento de sus facultades al tenor de la Constitución, porque iban a conocer todo lo de los gremios, que se le dijo que no, y el Tribunal Constitucional también reiteró, a partir de lo que fuera el problema que hemos tenido nosotros, o hemos sorteado con relación al Colegio de Abogados. Entonces, cuando tú ves todo esto, de que cada vez que entran en ese laboratorio sin los debidos asesores, porque anteriormente yo recuerdo, estaba Marco Cruz, que hacía un trabajo excepcional ahí como asesor por muchos años, y otros tantos, había un cuerpo que estaba al día. Bueno, nosotros fuimos presidente del Senado y teníamos la crema y la nata, porque hasta Jotin Curi era nosotros. Y se convocaban, a nosotros como sociedad civil nos llamaban y opinábamos y participábamos. Pero ¿qué pasa? Cada vez que se meten en ese laboratorio, cada quien pone un pedazo y lo que sale es un Frankenstein. Entonces tenemos que todo aparecer ruborizado. Claro. El Código Penal, cuando se quiso avanzar, cuando lo quisieron trabajar el tema de la corrupción, con palmaditas. Bullying, el tema de género, meter una serie de diabluras. Otra vez planteamos. Una serie de diabluras. ¿Qué propuestas tenemos para enfrentar esta situación? Bueno, como decía el doctor Trajano Potentini, hay un tema de educación, ¿verdad? De la población, pero hay un problema porque la Constitución del 2010 establece en el artículo 63.13. Sí, pero usted me permite una cosa. Ayer yo estaba viendo un programa sobre Singapur. Y entonces nosotros vivimos diciendo que el problema es la educación. ¿Qué país tendrá más educación que Singapur, que además es el más rico del mundo? Pero estaba viendo que a un ladito de la carretera donde se para el peatón, hay un letrerito ahí. El peatón que cruza en rojo, $500 de multa. Ahí no están confiando tanto en educación, es dándole por la cabeza donde le duela. No coercitiva. Correcto. Pero aquí todo está abrazado de una gran impunidad. Y $500 no hay mecanismo de consecuencia. Aún en Singapur, porque el salario medio allá es $2.900, el salario mínimo. De manera que $500 es mucho. ¿No será que nosotros le estamos dando más peso del que merece a la educación? No. Y porque lo que están demostrando los países es el castigo. Sí, me disculpa, sí, la sanción es importante, porque muchas veces la gente dice que en Estados Unidos, o sea, que el dominicano, por ejemplo, no tiene educación. Sin embargo, una persona de cualquier campo que apenas sabe poner una X cuando ve a Estados Unidos no tira basura. Ajá. Esto es un tema de educación, ¿Qué es un lo tema que de falta conciencia, conciencia ciudadana. castigo, y también exactamente. Decía el difunto Bollón que el origen de que se paren era un comandante que era con una macana, el que le entraba a todo el mundo a macanazo, y ya la gente tenía ese temor. Entonces yo creo que sí, que el elemento lesionador es importante, de no solo el castigo, sino de una consecuencia segura, porque yo vi, por ejemplo, en Alemania también, de que a nadie le procuran lo que es un ticket para darle utilidad a lo que es el transporte en cualquiera de los medios. Es en el mes que las personas compran un ticket. Nadie te pregunta nada, pero al que le preguntaron un día y no tiene ese tiquecito en los bolsillos, tiene que dejar el país prácticamente. No, pero también en Suecia usted tiene que tener su ticket. Pero si por alguna razón usted no lo tiene, no puede ser sacrificado. Usted cruza sin nada, sin pagar nada, porque es que a los ciudadanos usted no lo puede condenar de una manera que no tengan salida. Entonces, hay que pagar tanto. Pero si usted un día no tiene, ¿qué va a hacer? Entonces, allá hay una puerta por donde cruzan los que no tienen ticket. Bueno. Porque eso también es una parte de un subsidio, pero es parte de una conciencia de que deben colaborar
Claro, ese claro. servicio impecable. Vamos a hacer otra pausa y entonces nos va a quedar 30 preciosos minutos más para dar las soluciones. Hemos hecho, pensamos nosotros que algunas cuestiones extremadamente importantes. Le hemos dicho al país que no es verdad que estamos con un Congreso que no lo queremos atacar, que está cumpliendo idealmente con el desempeño de sus funciones. No, le hemos dicho al país que hay un déficit de más de 110 leyes, por decir un número, que si usted toma la Constitución de la República, aparte de las leyes sectoriales y las leyes que al entrar ella en vigencia dejaba espacios que debían ser regulados y entonces impuso leyes y los señaló, pero en otro, como se ha dicho aquí, son situaciones donde la Constitución sugiere que hay que crear leyes, aunque no lo mande. Pero además, el vencimiento por obsolencia en el tiempo de nuestros códigos principales. Aquí está vigente la ley, por ejemplo, del tema de Trujillo, de que no se puede cantar ni alabar a Trujillo. O sea, eso es permitido en pleno siglo XXI. Y Bueno, muchas más. La ley de la jurisdicción Y contenciosa muchas más. administrativa es de 1947. 1947. La de 1494. Bueno, Exactamente. entonces vamos a la pausa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Amigos, algo importante que usted debe saber es que no es un cuento ni es una tontería esto de las tierras raras en República Dominicana. El país que más tierras raras tiene en reservas probadas es China, 44 millones de toneladas. Y el año pasado produjo 240,000 toneladas de concentrados de tierras raras. Los 17 elementos de las tierras raras, usted debe ir familiarizándose porque es que eso es una realidad. Y aquí ahora, como poseedores de reserva, vamos a tener que conocerlo cada día más. Miren, el primero es el cerio. Son 17, vaya contándolo. El segundo es el disprosio. Luego viene entonces el euterbio, el europio y el escandio. Y ahí tenemos 5. Entonces luego viene el gadolinio y el holmio. Ya tenemos 7. Pero ahí sigue entonces el itrio y el iterbio. Ya tenemos 9. Entonces nos vamos al lutecio y el lantano. Ya tenemos 11. Luego viene el neodimio, que es fundamental para esos saltos cuánticos que hemos dado en poder generar en una sola turbina eólica 16 megavatios. Es increíble, el neodimio. Esas denominaciones yo solamente le he visto en el libro suyo, pero de verdad que hay que seguir explicándola y ese Hay que libro, seguir tratar de que las universidades le tengan un consumo intensivo y masivo del mismo, porque es una obra espectacular. Bueno, yo lo he leído, no he entendido ciertamente. no, yo porque tengo yo los tengo el conceptos mérito generales. de que mi hermano fue el editor de ese libro y bueno, el que un día, yo se lo había entregado, pero él un día me llama porque él lo recibió y como que estaba muy atareado, pero un día me llama, me dice, pero usted ha pensado bien el libro que usted escribió, porque yo tengo la idea de que usted no se ha dado cuenta que... Y entonces, Sí, bueno, usted no sabía primero ni la cantidad de hojas que iba a dar, además que estaba minimizando, parece que en el tiempo había perdido esa parte. Hay un ejercicio que usan mucho en sociología, que dicen que hay que estar fuera del bosque para ver la densidad del mismo. Y usted lo que me hablaba era de un manual, digo, no, es que esto no es un manual, esto es un tratado. Ese es un libro, como decían en mi campo, que se para solo, donde usted lo pone. Se basta por sí solo. Claro, bueno, pero para terminar lo de los 17 elementos, íbamos por el lutecio y el lantano.
pero luego viene el neodimio y luego el prometio y el praseodimio. Luego el samario, el tulio y el terbio. Ahí tenemos los 17 elementos. Pero estos 17 elementos son los que mantienen la sociedad. 30 años atrás no era así. Un auto pero usted decía que estaban olvidados en como en el anexo, una especie de anexo de la tabla periódica. En la tabla periódica, sí. Y no sabíamos, por eso es que se le llama tierra rara, porque no sabíamos qué hacer con ellos. Ni los profesores sabían, ni los alumnos tampoco. Y los profesores pasaban rápido esas cosas para que los alumnos no le preguntaran y no quedar de feos, porque en verdad no se sabía qué hacer con ellos. Y entonces... Parece que hasta hoy se sabe poco qué hacer con ellos porque se habla de la denominación que se le da a tierras raras. O sea, suponen un expertise científico del más alto nivel. Pero ya las pantallas de los televisores, las pantallas de las computadoras, de las tablets, los teléfonos inteligentes, pero hasta los microondas, pero en un auto ya todo es manejo de eso. Entonces, ¿por qué? Por eso Donald Trump tiene ese interés en la tierra rara de muchos espacios, de muchos países, y bueno, y habla de negociar alrededor de la misma. Estados Unidos apenas tiene 1.8 millones de toneladas de reserva, y entonces el año pasado produjeron 43,000 toneladas. Quiere decir que si siguen al ritmo, en poco se van a quedar sin nada. Pero las proyecciones de República Dominicana, ¿es verdad que tenemos aquí? Sí, los resultados que se van dando, que el trabajo que está haciendo el Servicio Geológico Dominicano, justamente el jueves antepasado, tuvimos el Energía 2025 en Bávaro. El CODIA celebró un seminario internacional y allí tuvimos una intervención el ministro de Energía y Minas, el director general de Minería, de los Servicios Geológicos Dominicanos, el asesor minero del presidente y nosotros. Y los trabajos dicen que podemos tener más de 100 millones de toneladas de tierras raras. Wow. Más de 100 millones, y eso podrá cambiar el país. Pero ojalá que el país no haga lo mismo que estamos haciendo con el oro. ¿Quién tiene un anillo de oro de los talleres de orfebre que haya en República Dominicana, que deberíamos estar llenos en todas las provincias, sobre todo turísticas, para usar el oro como un motivo de turismo y que la gente venga a comprar joyas de oro? Eso se llama agregar el valor. A nivel del mundo, ¿cuál es el número, el espacio que tiene República Dominicana? Como productor de oro. Sí, como productor. Bueno, el mundo produce, hay dos tipos de oro. Está el oro fresco extraído de las minas, que esos son 3.900 toneladas de oro por año. Pero entonces está el oro secundario, que es el que se recicla de los dientes de la persona que mueren, de oro de la computadora, tantas cosas, joyas que se rompen, todo esto. Entonces eso es casi igual, unos 2.800 toneladas. Y República Dominicana, que producimos cerca de 900.000 onzas de oro, 32.000 onzas es una tonelada, pues el país produce cerca de 19 a 20 toneladas de oro. Tenemos la mina de oro más grande de América Latina, pero eso no quiere decir que seamos el más grande productor de oro, no. Por ejemplo, Perú produce 150 toneladas de oro. Es porque son países muy mineros que tienen 10.000, 12.000 minas. Nosotros apenas tenemos 3 o 4, con la suerte de tener la mina de oro más grande de América Latina. Bien, ¿cuál es la solución que damos a este Congreso? Maestro de maestros. Bueno, lo primero es que el Congreso debería hacerse acompañar, como antes lo hacía. Recordarle primero que tiene un déficit de más de 110 leyes, por si no lo sabían. Además de las leyes que son producto del avance de la sociedad y la tecnología, como el tema de inteligencia artificial y todo ello. Que dicho sea de paso, en el año 2023 aprobamos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y hay una ley marco
que ha emitido el Parlamento Caribeño Latinoamericano y también en el marco de las actividades que realiza el Centro Latinoamericano para el Desarrollo CLAD, hay una ley marco de IA, o sea, una Carta Iberoamericana de IA, que nosotros somos parte de ese cónclave que dictan normas para mejorar la gobernanza y la función pública. Entonces, lo primero es que el Congreso debe crear un cuerpo consultivo, podríamos decirlo así, para que colabore con ellos. Y también el tema de las vistas públicas que se hacen objeto de ley, porque hay un gran problema. Pero que colaboren no solo así dicho en voz baja, que se dedique a redactar todas estas leyes y que sean leyes referentes en América Latina para darnos ese prestigio de hacer las cosas bien. Pero no hacerlo con tanta prisa, que tenemos un déficit, porque la prisa es enemigo de lo bueno. No, pero cuando usted está demasiado atrasado, tiene que avanzar rápido. Lo que pasa es que la historia nos dice que si lo hacemos con prisa, entonces no vamos a hacer nada. Yo prefiero que vayamos un poco más lento y hagamos una ley que el Tribunal Constitucional no tenga que declarar inconstitucional. Eso es, sí, está bien. Entonces, ese cuerpo consultivo, pero además que las comisiones que tiene el Congreso para la vista pública no le hacen caso a la vista pública. La Fundación Justicia y Transparencia, miembros de sociedad civil, personas no le hacen caso a la vista pública. Van a ayudarle y no le hacen caso. Sí, lo escuchan, pero no hacen nada. Sí, o sea, la mayoría eso ha devenido en ejercicio de relaciones públicas. Solamente. Es un tiempo de muy poca calidad. Pues diga sus aportes son 3 minutos de cómo resolver lo que te dan. El problema es más grave de lo que estamos planteando, de lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Usted tiene tiempo. Digo que es más grave porque hay una parte. Yotincuri ha sido uno de los grandes cultores de esta nueva realidad, no como Omar, sino dentro de sus funciones, facultades que desempeñó por unos 6 años como juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta Constitución del 2010 pues trae artículo 184, no solo la creación del Tribunal Constitucional, sino que es el garante de la Constitución, es el máximo, el último intérprete del tema constitucional. Y como tal, esto lo ejerce evacuando, dando resoluciones, sentencias, que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Ello así, con el inconveniente de que ni siquiera es el dispositivo, sino que es la denominada dentro de la mecánica, de la nueva parafernalia interpretativa, argumentativa que supone pues el derecho constitucional, trae consigo que es la denominada, la llamada ratius decidendi, o sea, los razonamientos para el fallo, lo que se erigen, constituyen el valor fundamental, ¿verdad? Que hoy por hoy se tiene que traducir ya en el entorno de la vinculatoriedad para todos los poderes públicos, con la agravante de que estarían reorientando, reescribiendo todo el derecho ordinario, todo el accionar de los tribunales, la interpretación de las leyes, en la mecánica que se empodera y que trabaja, que no solamente es ese componente político de acción de inconstitucionalidad, sino que tiene ya esta conexión como escalera natural de la constitucionalidad del derecho ordinario a esta justicia, que anteriormente era una justicia, reitero, de naturaleza eminentemente política. Si nosotros vamos, Kundo Amyama, ¿verdad? Era así un jurista, pero si nosotros vamos a ver quién eran porque la visión del derecho constitucional era just politológica, quién eran los grandes entendidos de esa materia. Brea Franco no era abogado. Yo estudié con los 2 tomos de Brea Franco. Esa era la visión desde el punto de vista de la organización del Estado, pues la realidad es otra. Ya tenemos un tribunal constitucional que reescribe, reorienta el derecho con la estatura de una jurisprudencia redimensionada como fuente del derecho no auxiliar como era la tradición, sino como la fuente cumbre que está a la par con la propia Constitución en el esquema de la convencionalidad, en el esquema de la constitucionalidad, el denominado, el llamado bloque de la constitucionalidad. Entonces hay que hacer una revisión profunda en lo que son esos antecedentes, esos precedentes vinculantes, de toda la reorientación, toda la reescritura al Congreso. Tiene que hacerlo un cuerpo que cada legislador no puede, porque a lo mejor es lo que es un buen sembrador de yuca, un gran productor agropecuario,
o es esto, o es aquello, Pero es una labor gerencial, es un tema de conciencia. Claro. Tú no tienes que ser científico como no tiene que hacerlo un presidente, para eso tiene asesores. Es que haya esa cultura, haya esa conciencia de que tú debes, si te dan un barrilito, si te dan un cofrecito, tú tienes que darle ese destino, darle una utilidad objetiva. Contrata un personal que sea el que venga a hacerte un trabajo y conviértete en el que mejor produzca, Entonces, los en el que más legisladores produzca. nuestros se beneficiarían y podrían pasar a la historia resolviendo el tema de este déficit legislativo. Pero no le interesan los numeritos, lo que le interesa es el tema económico. Eso se Las resuelve. exoneraciones, que tú no ves cuál es el sentido, es una distorsión, es una prostitución en el escenario jurídico, político, social, gubernamental, porque tú lo que tienes que hacer mejor como Congreso, en vez de darte para unos vehículos que tú no consumes, que tú no utilizas, Lamborghini es lo que traen, Ferrari, coge como Congreso y darle por cada 4 años al país vehículo. darle un vehículo. Claro, porque Empieza a buscar veces soluciones. hasta a un director del departamento se le da vehículo, entonces ¿por qué a un congresista no? Porque qué orgullo puede tener un congresista exponiéndose al vender sus exoneraciones que caigan en manos de porque oye cómo es, ellos se los venden. Yo fui 16 años congresista. Lo hablo porque yo nunca la cogí. Nunca. Me decían, pero usted sí es tonto. Digo, no, que yo estoy en otra cosa. No quería entrar en contradicción con ellos. Porque si no, hasta lo sacaban antes Claro, del claro, sistema. no te lo Lo sacaban. Entonces, pero tenía que dársela a ellos cumpliendo con la ley al ser el presidente. Claro. Tenía primero como vocero que autorizarla para que el presidente de turno se la diera y luego yo mismo. Entonces, ¿a quién se le vende? Se le vende usualmente a quien trae los vehículos. Pero entonces, como eso es intuitu persona, Duran 5 años con eso a nombre de un legislador. Sale al nombre del legislador. Legislador. Entonces, el legislador, ¿para qué usted se va a exponer de que eso caiga en manos de un narcotraficante o de una persona de mala vida y el nombre suyo Que dure normalmente, 5 años? no en todo escenario, no en todo momento, pero normalmente es el que tiene esa capacidad de dar 30, 40 millones de pesos por un, Claro, y por como un el vehículo vehículo deportivo. no vehículo. tiene, como la exoneración no tiene límite, entonces se trae el vehículo más caro posible. Usted que es bueno con los numeritos, ojalá pueda hacer ese ejercicio. ¿Qué le significa, qué le representa al país? Eso es fácil, eso hay que hacer el levantamiento. En términos de la presión que se le pone a la tasa del dólar, buscar millones de dólares para comprar esos vehículos, ¿qué deja el fisco de percibir? ¿Qué significa todo esto en términos numéricos? El que se persista con ese esquema clientelar que se tiene en el Claro, Congreso. son vehículos que cuestan en promedio $500,000. Sí, claro. Mucho dinero. $500,000 Eso son es mucho dinero. 210 exoneraciones, multiplicadas por 2 son 420. Multiplique 420 por 500,000. Son 220 millones de dólares que hay que buscar para traer esos 420 vehículos. Eso presiona la tasa del No, dólar. hombre, pero Presiona, eso presiona la claro, y economía deja todo al eso. fisco Mire, recibir es en provecho dinero. de los propios legisladores que estamos Claro. diciendo esto. No lo estamos, que no se sientan atacados, pero la verdad hay que decirlo y si la verdad lo persigue, yo no tengo culpa. Adelante. Que le Yo den una quería- yo jipeta quería- como lo hacen yo con quería las cartas señalar cortes. que, retomando el tema, que los legisladores lo que tienen que buscar es gente capaz, que haga el trabajo y no buscar compañeros de partido, amigos, que es lo que sucede generalmente, para ayudarlos y luego no se hace el trabajo. Porque el déficit que tenemos entre leyes que han sido declaradas inconstitucional, reservas de ley, que hay muchísimas que faltan, hay más de 300 reservas de ley en la Constitución. ¿Cómo? Y Pero más de venga acá, 300 y ahí entonces. no vamos ni por la mitad, ni siquiera por una tercera parte. Y más... El impacto de las más el nuevas desarrollo, tecnologías. más el impacto de la nueva tecnología. Estamos hablando de un déficit descomunal. Y con eso, solamente en esos 3 renglones. Y sin embargo, vemos que el Congreso no está en eso y sigue acumulando. Entonces, ¿qué hacer? El trabajo es arduo. Pero esa es solamente la duro. punta del iceberg. Porque Exacto. cuando hablamos de fiscalización y control, esa fiscalización que hace el Congreso es nula. Exactamente. Es nula. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso
tiene una función fundamental aprobando el presupuesto general del Estado y debe participa en la etapa de aprobación y evaluación y seguimiento, pero no sigue ni evalúa nada. Entonces, para dar más fuerza, el departamento... Ustedes los políticos le van a hacer un juicio con este programa. Sí. El departamento, los edificios ejecutivos al lado del Capitolio en Washington, donde se alojan los equipos técnicos que viven modernizando, verificando las leyes en Estados Unidos, son 16 edificios ejecutivos. ¿Por qué? Porque solo para manejar el Congreso de Estados Unidos tiene muchas funciones en el sentido siguiente, y es que quien recauda el dinero allá no es como aquí recauda la DGI y aduana, no, recaudan entre todos. Entonces, pero todo ese dinero está a disposición del presidente mediante decreto. Allá la recaudación no está a disposición del presidente, sino del comptroller, una figura especial que es el que recauda, y entonces ese dinero el presidente solo tiene a su disposición la parte contenida en la ley vigente de gasto público. Ese otro dinero es el dinero que recauda la nación, que claro, como siempre hay un déficit, porque Estados Unidos tiene un déficit de 21 trillones, porque al tener el dominio del dólar, entonces tiene complejo de culpa. Sabe que vive emitiendo dólares como le dé la gana, y como el dólar no vale nada antes, si no vale por la confianza que la gente lo acepta, entonces emitir un dólar vale 4 centavos, pero cuando se pone en vigencia, en circulación, vale 96. ¿Quién se gana vale 100? ¿Quién se gana los 96 centavos de diferencia? Se lo gana the Treasury Department, pero más que eso, se lo gana la Comisión Federal Monetaria, de Federal Commission. Y esas son... ¿Quién es el dueño de Federal Commission en Estados Unidos? Son 18 bancos, de los cuales hay 12 que son bancos del mundo, donde están los Moses, los Rockefeller, donde están los grandes ricos del mundo. Que cuando metan ahí también a Larry Page, a Mark Zuckerberg, a Bezos, a los grandes ricos modernos, van a reventar el mundo. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que el Congreso necesita un departamento que lo auxilie para poder darle seguimiento a la labor presupuestaria, porque el gobierno aquí está a sus anchas, el Poder Ejecutivo, nadie lo fiscaliza. Y hay que explicarle que el presupuesto general del Estado interviene en dos poderes: el Poder Ejecutivo en la parte de formulación y ejecución, y el Congreso en la parte de aprobación y supervisión, pero no aprueba, no supervisa, o sea que el Poder Ejecutivo está solo. Y ahora esta función de fiscalización se ha acrecentado con la Constitución del 2010, en el artículo 93.10, 93.2 y en el 246, pero esa función prácticamente es nula. Esa función de fiscalización y control, que es una de las más importantes. Tienen 2 minutos para redondear sus juicios aquí y despedirnos, porque se cumplen las 2 horas que hemos pasado aquí hablando sobre las leyes olvidadas. Empiece. Bien, yo considero que el Congreso tiene un atraso considerable. Solamente puede ponerse a tono con un gran esfuerzo serio, con juristas que realmente trabajen, rindan informe periódicamente para poder ir adecuando nuestra legislación a los avances brevemente, modernos. ¿como cuántas leyes cree que hacen falta con esa reserva de leyes que hace la Constitución? No, hace falta muchas, es difícil cuantificarla, porque repito, hay que ver 3 renglones: las que han sido declaradas inconstitucional, como el Código Penal que hablaba Potentini, hay que ver el tema de las que son producto ya del atraso debido al desarrollo tecnológico, más muchas otras que
Las que hay que actualizar. Las que hay que actualizar. No, Perdón, esos son los 3 renglones. Son un montón. Estamos hablando de impacto tecnológico. Y los nuevos derechos que han surgido, como por ejemplo el ambiental. Exacto, exactamente. Y las plataformas digitales que ahora lo estamos debatiendo. Entonces, el trabajo es mucho. Es un trabajo hercúleo, ¿verdad? Usando un término. Sí. Entonces, hay que hacerlo, se necesita voluntad para eso. Y presupuesto. Y sobre todo presupuesto, que creo que lo tiene, pero lo malgastan. Lo que hay que reorientarlo para eso. Mire, ingeniero, yo debo confesar, cuando usted me llamó, no aquilaté, no dimensioné la preocupación, ¿verdad? Usted me decía, mira, sería interesante un programa que hagamos este diagnóstico, este levantamiento. Debo felicitar a partir de los resultados que veo, porque uno se ruboriza. Cuando uno disemina, segmenta los diferentes renglones que producen ese déficit, ese problema que como una espiral que se viene acumulando, de leyes que no están a tono con la realidad y que traen muchas distorsiones, muchos inconvenientes, no solamente casos de IEC, sino esa falencia, esa falta que tú verificas con tipos penales modernos que no están tampoco considerados. El delito de opinión, por un lado, la tendencia ciertamente ha sido el que se despenalice, pero creo que eso hay que darle una configuración más sólida en el orden doctrinal. Si es a partir ya de la redimensión también conceptual que trae el artículo 49, ya no con libertad de expresión, sino derecho a la información, con las capacidades varias que supone a la hora de que tú puedas reclutar, verificar qué se está haciendo con los recursos, con la ley de acceso a la información pública, si la excepción de la verdad, que es propia para el político, porque en una difamación e injuria, no es que sea verdad lo que te están planteando, aunque sea verdad, tú tienes derecho a una intimidad, a un honor, una honra, eso no tiene que explayarse ni llevarse al público. Eso es con lo político que todo esto doctrinalmente se verifica, porque hay mucha gente que fulano esto y aquello y que yo tengo pruebas. No es el tema de pruebas. Todas esas cosas no se han entendido. Entonces cuando uno verifica este déficit, estos inconvenientes, y que hace este ejercicio didáctico de preocupación que nos llama también a la atención a nivel ya de preocupación, reitero, porque ciertamente es mucha la labor, es mucho el camino que hay que recorrer, Máximo, que nosotros lo que le instamos al Congreso que se pongan las pilas, claro, que se pongan los pantalones largos. Yo quiero un minuto, sí. Además de todo lo que se ha dicho, a mí me preocupa todo lo que se ha dicho, pero además hay una ley importante que hace falta, o sea, que se modifique, porque tiene que ver con la institucionalidad. Estamos hablando de la ley de la jurisdicción contenciosa. En República Dominicana que hay un problema con el cumplimiento de la sentencia contra el Estado. No hay forma de que se cumpla una sentencia de condena al Estado. El expresidente del Tribunal Constitucional, al salir, le envió al presidente de la República un listado de más de 100 leyes que no se incumplen. Entonces, en este proyecto de ley, en el artículo 60 del proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa, se establece pena privativa de libertad de hasta 2 años para el funcionario que incumple o desacate una sentencia, como pasa en España. Entonces, es un gran problema porque eso merma la seguridad jurídica, merma la institucionalidad y obviamente no hay forma. O sea, ¿de qué vale una tutela judicial efectiva? ¿De qué vale que tenga una sentencia si al final no puede ejecutarla? Muchas gracias. Queremos cerrar este excelente programa con algo que decía Mahatma Gandhi. Tú quieres hacer un buen gobierno, ocúpate de los más infelices y resuélvele las cosas niñas de su vida, que como los infelices constituyen la mayoría, tú harás una gran obra. ¿Qué vamos a hacer con la gente a quienes los propios funcionarios y las empresas le dicen que son muy viejos y que no le pueden dar un empleo? No son pocos, son miles. ¿Cuánta gente no tiene 60, 70, 80 que no puede conseguir un empleo? Pero ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que quedó fuera de la ley 8701 del Sistema Dominicano de la Seguridad Social? El Estado tiene
unas pensiones solidarias de 6.000 pesos, pero con eso nada más para tomar café. Prestémosle atención a lo fundamental de los pueblos, que son los seres humanos. No es poner los palacios bonitos, no es honrar las carreteras con los carros más grandes del mundo, que son los de República Dominicana, que damos vergüenza a veces ante la humildad y el respeto que tienen los funcionarios suizos y los funcionarios finlandeses, los nórdicos, pero hasta los españoles, que cada nivel de jerarquía tiene un tipo de vehículo. Aquí mientras más grande es mejor y más caro mejor. Pensemos en que estamos gobernando seres humanos y no los grandes palacios de los reyes. Muchas gracias.